26, 17 al 29 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice esto, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Es un gran y fabuloso relato que el Señor nos presenta, y es la base doctrinal para este sacrificio espiritual periódico de la Iglesia, que es tomar la Santa Cena. Ahora, en este especial pasaje en que el Señor instituye esta ceremonia, este rito, Él nos introduce en esta fundación en un misterio. Recuerden que el misterio de la Biblia está lejos del significado esotérico, de lo oculto, ¿cierto?, lo escondido, sino que el misterio de la Biblia significa una verdad espiritual reservada para los escogidos, reservada para los que, habiendo arrepentido nuestras vidas delante del Señor y accediendo a la paz gratuita que el Señor nos ofrece en su sacrificio, entonces estamos en la condición espiritual para que Él nos cuente qué trama con nosotros. Amén. Antes de esos pasos de fe es muy difícil entender lo que es la Biblia y lo que Él ha preparado en este libro precioso para nosotros. Pero a veces el sermón, especialmente por el tiempo que disponemos como Iglesia Bautista, en ese sentido nos cuesta administrar el tiempo, especialmente el tiempo de Dios. Pasa a veces que el tiempo de la Iglesia, que es tan breve, no acá, espero en el Señor, pero a algunos cristianos les parece tan largo. El culto bautista en la época del avivamiento mínimo eran de 4 horas, culto que estoy tratando desde hoy de imponer. Pero bueno, dedicaban mucho tiempo a la palabra del Señor, porque ella es la que confirma día a día nuestra salvación. Bueno, en este contexto, siendo un párrafo tan amplio, tan profundo y tan lleno de verdad espiritual y tanta doctrina, voy a concentrarme solo en 2 términos, que en realidad no son los más importantes, porque en la Biblia nada es más importante. Toda la Escritura, cada palabra, como dijo el Señor, cada jota, cada tilde, tiene un propósito edificante para ir afirmando nuestra fe con el Señor. Pero hay 2 términos que aparecen acá en la Escritura y que hoy
voy a enfatizar, porque ellos nos ayudan al entendimiento, a la comprensión profunda de lo que es el Evangelio. Y también porque el Señor Jesús nos invitó no solamente a leer su palabra, como lo refiero cada domingo en la mañana, sino que a escudriñar. La palabra escudriñar en la Biblia significa profundizar, ¿no? De alguna manera bucear en los textos, para que realmente entendamos qué significan todos los mensajes del Señor. Cuando la gente no bucea en el Evangelio y se queda con la primera línea, se equivocan, ¿no? Se equivocan. Por eso es que los textos de la Escritura necesitamos profundizarlos grandemente. ¿Cuáles son las palabras puntuales que a esta hora me parece necesario enfatizar? En relación al énfasis del mes, en el versículo 18, el Señor, en respuesta a la inquietud de sus discípulos, ¿cierto? Porque se preparaba la fiesta, era la hora de hacer la fiesta, en lo que los judíos celebran la Pascua, es decir, cuando recuerdan la salida victoriosa desde Egipto por mano de Moisés. El versículo 18 dice que el Señor Jesús les dijo que fueran a la ciudad, a la casa de un cierto hombre. Ningún evangelista lo precisa quién era este hombre. Y el mandato era: vayan a aquel lugar y digan, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Por lo tanto, de este versículo quiero resaltar esta mañana tarde la expresión mi tiempo está cerca. Y también luego, en el versículo 28, cuando el Señor ya está sirviendo la cena, está llegando al final de ella, le comparte dentro de los dones que se usan en la Santa Cena, que el pan y el vino. Respecto del vino, el Señor Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Por lo tanto, hay dos términos que son los que quiero compartir de manera más amplia, y es mi tiempo está cerca, y esto es la sangre del pacto. Pero también necesitamos cierta ilustración para llegar a la comprensión de este párrafo, ya que en el mismo Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, ahora en la NBI: no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, ¿ya? Hasta que todo llegue a término como debidamente se ha preparado. El Señor advierte también en esta porción que cada palabra escrita en la Biblia tiene un propósito espiritual y ninguna de ellas es antojadiza. Por eso que la invitación siempre es a insistir en que no debemos quedarnos solo con el pancito de vida, sino que ahora que todos tienen también el calendario de la iglesia, los miembros principalmente, y tienen un versículo diario para leerlo, bueno, ese versículo es para que usted lo lea y no lo use como el horóscopo diario, sino que lo tenga todo el día en su memoria, y apenas tenga tiempo en su casa, vaya a la palabra y profundice, ¿ya? Esa es la manera correcta de leer la Biblia. Entonces, en esta expresión, el Señor nos advierte de que cada palabra, cada término usado, ya sea en el idioma hebreo, en el arameo
idioma del griego, que son los idiomas de la Biblia, tiene un propósito y tenemos que profundizarlo para ser capaces de entender realmente su propósito. ¿Por qué tal o cual palabra está allí y cómo esto debe impactar mi vida? El Espíritu de Dios es perpetuo, es perfecto y perpetuo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Un paréntesis. A través de la interacción que uno tiene en redes, por la modernidad que ya existe, me preguntaba un joven, no de la iglesia ni de la denominación, ¿por qué nosotros, especialmente los bautistas, cuando predicamos, constantemente estamos insistiendo en ir a los textos originales y decimos, bueno, esto está escrito así y está tomado de la palabra hebrea tanto, o del griego esto, o esta extracción es del arameo? Como digo, los tres idiomas de la Biblia, o que están presentes. Aunque no es el tema de la mañana, pero es necesario porque los hermanos que leyeron originalmente el Antiguo Testamento y después los que leyeron el Nuevo, como recibían estas lecciones en su idioma natural, no era necesario tanta explicación. De primera mano entendían lo que el Señor y su palabra quería decirles. Nosotros necesitamos, porque no es nuestro lenguaje nativo, ¿ya? Y cada idioma tiene su etimología, tiene su semántica, es decir, lo que literalmente cada palabra quiere decir y también cómo se aplica. Hace poco un amigo, un misionero norteamericano, estábamos hablando de este tema, de la correcta interpretación bíblica que es tan necesaria en la iglesia hoy, y me decía que cuando él llegó a Chile, por supuesto, tuvo varios problemas, porque él fue a Centroamérica, donde hay una escuela para los misioneros que vienen a Centroamérica, y le enseñan un castellano un poco neutro, ¿cierto?, con las palabras principales. Pero mucho tiempo atrás, estaban las micros amarillas, él se dio un viaje en micro, y cuando escuchaba a la gente hablar, él pensaba que venía con muy buen español, pero escuchó a unos jóvenes que decían, oye gallo, juntemos con unas cabras, hagamos una vaquita, y él lo único que veía era una granja. Es raro, porque cuando él decía oye gallo, él entendía el esposo de la gallina, ¿cierto? El macho de la gallina. Cuando escuchaba cabras, se imaginaba estas de las que se hace el queso, la vaquita, bueno, la que da leche, en fin, entonces le costaba mucho entender. Pero para nosotros, decir gallo, estamos pensando en una persona. Bueno, de alguna manera, para los que estamos en el idioma nativo, no nos cuesta entender, por supuesto, porque entendemos la etimología, es decir, lo que es cada palabra, y la semántica, es decir, el significado profundo. A nosotros nos pasa eso. Yo le explicaba a este joven por qué no es un alarde de conocimiento, no es una vanidad, no es una jactancia, no es una arrogancia bautista, sino porque tenemos la responsabilidad de profundizar en la Escritura para que lleguemos exactamente a la enseñanza que el Señor quiere para nosotros y que nos edifique de verdad. También porque la Escritura dice que el corazón del hombre, que siempre ha sido depravado desde la caída, pero que lamentablemente con el paso del tiempo, nuestra mente respecto de la palabra del Señor se iba a ir embotando, como dice el apóstol Pablo, que significa se iba a poner cada vez más tosuda, más rebelde y más cerrada a la comprensión del mensaje evangélico. Por eso tenemos que profundizar. Bueno, salió un poco largo el paréntesis, pero creo que es necesario para que siempre lo tengamos presente, porque los que predicamos acá, Daniel y yo, siempre vamos a hacer ese recurso, porque queremos que la palabra llegue en la plenitud de condiciones que el Señor quiere para nuestras vidas. Lo que yo leía acá como introducción de Mateo 5, el versículo 17 decía: no piensen que he venido a anular la ley y los profetas, no he venido a anularlos, sino a darle cumplimiento. Eso dice en NBI. Y en la Reina Valera dice: no penséis que he venido respecto de la ley por la cual se regían la religión de los hebreos. Dice: no he venido para abrogar, ¿ya?
lo que la NIV traduce como anular. Pero cuando nosotros vamos a la esencia, en el original griego, el Señor Jesús, que es lo que recopiló Mateo, usó la palabra un poco difícil, pero catalizáis, de donde viene también catalizar, y que significa derribar o demoler. ¿Ya? Entonces el Señor Jesús, en primer lugar, le dijo a sus primeros oyentes hebreos: yo he venido a derribar la ley o a demolerla. He venido a cumplirla. Y en cuanto a cumplir, la Escritura aquí usa la expresión plenosai, que significa llevar la ley a su plenitud, es decir, a su objetivo final. Entonces eso nos ayuda a entender claramente la presencia del Señor sobre la tierra, su muerte y su resurrección. Él vino a cumplir la ley, es decir, Él vino a ponerle cuerpo y alma a la letra. Hoy se usa mucho decir esto, solamente nosotros tenemos que abocarnos a la ley, pero también al espíritu de la ley. Bueno, el Señor dice que Él vino no para derribar ni para demoler, para deshacer todo lo que estaba hecho antes. No venía a proponer una hoja en blanco. ¿Le suena eso como pareciente? No he venido a proponer una hoja en blanco, sino que Él dice: de lo que está, yo vengo a enseñar cómo esto se va a cumplir plenamente, cómo nosotros vamos a lograr llegar a la plenitud de lo que Dios siempre ha querido con sus almas. Es decir, para que verdaderamente el mensaje de Dios cumpla su propósito. El Salmo 138, el versículo 8, tiene una verdad espiritual muy ilustrativa. Dice: Jehová, y ahí está David profetizando al Mesías, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, Dios tenía desde antes de la creación del mundo un plan en el cual usted y yo estábamos considerados para salvación. No es algo maravilloso, pero había todo un proceso que desarrollar para que esa salvación se llegara a su plenitud y fuera absoluta y plenamente efectiva en nosotros. Tomando y teniendo esto en cuenta, entonces, la presencia del Señor Jesús en la historia humana, justamente en la consumación, en la plenitud de ese plan diseñado en la eternidad y con un propósito también que se proyecta a la eternidad. Y ese propósito, desde el primer día, siempre ha sido la salvación de los escogidos. Gloria a Dios. El pastor John Hagee dice: y alabe la casa de Dios al Señor. Amén. Eso es amén. Eso corresponde. Ahora, en Lucas 4:21 también nos proporciona un poco más de luz, y dice el versículo 21 que el Señor Jesús, cuando se presenta en sociedad por primera vez, luego de haber sido bautizado, luego de haber contendido con el diablo en el desierto, y se presenta por primera vez ya en la sinagoga como maestro y como el Mesías, el versículo 21 del capítulo 4, el Señor Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, yo soy el cuerpo y el alma del pacto. Bendito sea el Señor. Y tenemos que alabar al Señor por esa verdad. Aquí hay algo de lo que hemos tratado en cuanto a la soberanía de Dios en el tiempo. Y reconocemos que en la historia Dios ha ordenado cada uno de los acontecimientos que tienen como tópico nuestra salvación. Y la salvación que menciona la Biblia, desde la primera página hasta la última, siempre ha tenido el mismo énfasis y la misma fuerza. La salvación es por obra y absoluta gracia de Dios. No hay ningún acto humano en el cual
la salvación adquiere algún valor. Solamente que la misericordia manifestada en gracia no se cogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora paso a explicar lo que dice Mateo 26, teniendo ya todas estas cosas en mente. El versículo 18 de Mateo 26 dice: Él les mandó a los discípulos que fueran a la ciudad, que se iban a encontrar con cierto hombre y debían decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Entonces dice acá la Escritura: mi tiempo está cerca. Ahora, nuevamente, hagamos un ejercicio etimológico, es decir, entender con profundidad cada una de las palabras. Si nosotros estuviésemos en el tiempo del Señor y hubiésemos recibido esta palabra en el griego original, que era el idioma, aunque gobernaba Roma, pero el griego era el idioma imperante, era como el inglés de este tiempo. Cada persona que quería estudiar, que quería negociar, que quería viajar o cualquier cosa, necesitaba conocer este idioma, por lo tanto era natural a todos. Y aquí aparecen unas palabritas. Él dice el Señor, el tiempo. Y usa la expresión griega, la palabra griega kairos, que habla de un tiempo especial. En el idioma de los griegos el tiempo se definía de dos maneras. El cronos, que era el tiempo cronológico, el calendario, años, meses, días, horas, minutos, segundos. No tenían todo eso en aquella época, pero la palabra cronos en griego significaba tiempo y se refería al tiempo en el cual nosotros podemos administrar. Eso se entiende. Pero también había otra palabra más profunda, espiritual, que lo usa la Biblia, que es la palabra kairos, y que se refiere a la administración del tiempo divino. ¿Ya? El tiempo que solamente Dios controla. ¿No? Nosotros decimos, bueno, en esta época nosotros tenemos la administración del cronos, es decir, sabemos que de tal fecha a tal fecha vamos a trabajar y que de tal fecha a tal fecha vamos a estar de vacaciones. Sabemos que el día tiene 24 horas. Sabemos que de tal hora a tal hora yo acostumbro a dormirme y a despertarme. También la dueña de casa sabe a qué hora va a la feria, a la vega, a qué hora cocina, etcétera, etcétera. Ese es el cronos. Pero nosotros sabemos que hay un tiempo en el cual nosotros no tenemos dominio. Estamos vivos, gracias a Dios, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Quién sabe eso? Solo Dios. Pero hay un día y una hora para nuestro llamado. Eso lo gobierna el Señor. Y esa es la soberanía del Kairos, el tiempo que solamente administra Dios. Ahora, también esta escritura dice, mi tiempo está cerca. Ahora, la expresión cerca, la palabra cerca que usa el griego es la palabra eus. Eus, que no tiene nada que ver con el ego, con el cogito ergo sum, sino que eus es una palabra compuesta que en el idioma griego significa, esta forma, cerca, significa cerca tanto en lugar como en tiempo. ¿Cómo lo hago más didáctico para ustedes? Por ejemplo, los hermanos que conducen lo van a entender bien. Los que conducen bien, no como yo, que yo soy de los que chocan, ¿cierto? Usted lo sabe. Bueno, por no conocer bien los tiempos, quizás por eso mismo yo choqué. Bueno, pero este Ebus habla de cerca en el sentido de cuando alguien va en un viaje. Y si yo fuera con el hermano Ismael, que es un buen conductor, ¿cierto? Y vamos rumbo a la quinta región, y si yo le pregunto, hermano Ismael, ¿cuánto falta? Ya, Benito,
me diría, paciencia, burro, ¿cierto? Porque vio chueco y partido. Pero significa, hermano, nos falta mucho, nos falta poco. Él me diría, estamos cerca. Y él en su comprensión, esa expresión cerca tiene un doble significado. Dice, estamos apenas a tantos kilómetros, lo que se traduce en tantos minutos. ¿Cierto? Ahora, si yo fuera más específico y le digo, hermano, ¿qué significa que estamos cerca? Ah, pastor, no se preocupe, quedan 5 kilómetros los que vamos a recorrer en apenas 10 minutos. ¿Cierto? No sé si esa es la relación correcta, pero de esta manera es como dice aquí la Escritura el Señor, mi tiempo, es decir, el tiempo que desde antiguo, desde el principio, Dios estableció, ha venido, está cerca, porque estamos en el momento y en el lugar correcto para que esto se consuma. Mire qué maravillosa la Escritura. Y cómo también desafía nuestro intelecto a entender la forma preciosa, maravillosa de hablar de Dios. No se equivoca la Escritura en el Salmo 19 cuando dice que la sola lectura de la Escritura hace sabio al más simple, al más sencillo. Hay gente que con solo el estudio de la palabra, sin haber ido a universidades, pues puede dar tremendas cátedras. Bendito sea el Señor. Mi papá fue estudiante jesuita, contador de profesión, político hasta las patas. Se leyó a todos los grandes pensadores del siglo XX, porque era muy estudioso. Pero un hermano que se llamaba Baldomero, el hermano Baldomero, que era un hermano, una persona que llegó a la imprenta donde mi papá era dueño y que por los tipos de la época aprendió a leer y era cristiano, nunca había pisado la escuela, pero con su sola lectura de la palabra le dio una cátedra que convenció a este erudito de la Escritura para que reconociera a Cristo como Señor. Bueno, más o menos así fue la historia. Entonces, en este versículo, si nosotros pudiéramos leer de corrido en el idioma original de la Biblia, leeríamos algo parecido a esto. Y podríamos entender algo parecido a esto. Significa, preparen la Pascua porque es en el tiempo de Dios el lugar y el momento ya determinado. Porque toda la acción de Dios no podía ser en cualquier época. No podía ser en cualquier momento, como todo el plan de Dios fue desarrollado a través de la historia. Tenía que ser en el huerto de Edén, tenía que ser en un tiempo de apostasía general en la época de Noé, tenía que ser en el tiempo de surgimiento del imperio como era la Mesopotamia, tenía que ser desde Egipto con un hombre llamado Moisés y tenía que ser en el tiempo de David porque esa figura nos mostraría la grandeza futura del Rey Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo está allí debidamente preparado y definido en el tiempo de Dios. Y esta cercanía significaba, esto es el tiempo y el momento oportuno. Por eso es cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y el hermano Simón tiene la palabra aquí en su bolera, el Señor dijo, tetelestai, consumado es, porque hoy era el tiempo y el lugar para desde este monte proclamar la salvación. Él es el estandarte. Cristo en la cruz es la bandera que dice que todos los que quedamos refugiados bajo su sombra tenemos salvación y vida eterna en Él. Ese era el momento preciso y el lugar apropiado en el cual el Señor sella nuestra salvación eterna. Gloria al Señor. La Escritura nos dice en Romanos, dándonos luz, en el capítulo 8 de Romanos, versículos 1 al 4, la Escritura nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque sus exigencias eran elevadas. Porque la ética, la moral, la pureza, la santidad del Dios nuestro es elevada a un nivel que ningún hombre, por muy moral, por muy ético que se crea, puede alcanzar tan alto estándar. Nosotros cuando leemos la Biblia y los comentarios de los eruditos, por ejemplo, recuerdan a Isaías, que en la tradición hebrea es considerado el hombre más santo que pisó la tierra, superior a Moisés, superior incluso Isaías es considerado en temple, en justicia, en temperamento, en devoción, un hombre que no se le conoce en caídas, en ese sentido. Pero aún así, ese hombre cuando está en la presencia de Dios, en el capítulo 6 de la profecía, Isaías dice: ¡ay, soy hombre muerto! Porque soy un hombre de labios contaminados, de labios de pecado, y más encima vivo en medio de una ciudad donde todos son pecados. El estándar de Dios es tan elevado, pero bendito sea el Señor, que en la persona de Cristo, el Salvador, Él cumplió ese estándar. Llevó la ley a la plenitud. El pacto eterno llegó a la plenitud. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para nuestra naturaleza, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en semejanza como si fuera Él un hombre pecador, pero no fue pecador, condenó en la carne nuestro pecado, en la carne del Señor, en la naturaleza humana del Señor, condenó a la carne. Y el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese, es decir, llegara a su plenitud en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Grande es el milagro de la salvación. Y el milagro más extraordinario es que el Dios eterno, en misericordia, ocupó nuestro lugar. Bendito sea el Señor. También la Escritura en Hebreos, por eso es que nosotros deudores somos al Señor Jesús. Hebreos 9, versículos 3 y 4 dice: ahora bien, había antes un pacto que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, es decir, el altar, estaba dispuesto así en la primera parte llamada lugar santísimo. Y estaban las cosas que simbolizaban la santidad de Dios: el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del altar llamada lugar santísimo, el cual tenía un incenciado de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y hermano amado, los judíos vivían permanentemente en ese ritual, en ese ceremonial, haciendo a duras penas esfuerzos por cumplir ese estándar. Pero bendito sea el Señor. Cristo, que es el Hijo de Dios, asumió en plenitud nuestras responsabilidades de pecado para con el Señor, y ofreciéndose Él como la consumación de la ley y siendo la sangre rociada del nuevo pacto, abrió puertas eternas de salvación para usted y para mí. Y alabamos al Señor por eso. Eso es lo que dice esta primera reflexión en cuanto al versículo 18, cuando él habla de que había un tiempo y un lugar apartado que eran ineludibles para el sacrificio del Señor. Tan ineludible era que el Señor Jesús en el Getsemaní, Él dice: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Señor Jesús mostró ahí toda su humanidad, pero una humanidad absolutamente entregada a la voluntad de Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuando pasamos al versículo 28 y vamos al símbolo que nosotros respetamos, cuando tomamos la Santa Cena, dice la Escritura, ahora en NBI 27-28, después, cuando incluye la cena, dice: ya celebrándola, ya sirviéndola,
Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció a los discípulos diciendo: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Después el 29, un versículo favorito para mí, que si tengo tiempo quizás responda, pero que hay algo también muy importante y que al ir a profundizar el significado de estas palabras nos ayuda a entender más cómo Dios ha obrado tan amorosamente y generosamente, cómo es de extensa la gracia soberana de Dios y cuán grande el regalo con el cual Él nos ha bendecido. Y Él dice: este es mi sangre, la sangre del pacto. Acá en el Evangelio de Mateo, que obviamente fue tomado de primera mano, ya que Mateo fue un discípulo del Señor y era uno de los sentados a la mesa, por lo tanto es una lección de primera mano, de un discípulo directo del Señor Jesús. Pero Mateo tiene algo especial. ¿Qué era Mateo antes de conocer al Señor? Recaudaba, ¿cierto? Era un recaudador de impuestos. Para él, podríamos decir, para este tiempo, un fiscalizador de impuestos internos. Uno que trabajaba en la Hacienda Nacional. Uno que sabía de convenios, de tratos, de pactos. Uno que sabía de impuestos, de divisas, etc. Él conocía todo lo que en su época era el lenguaje bursátil. Por lo tanto, él rescata de las palabras del Señor: esta es la sangre del pacto. La Escritura usa la expresión diateques. La palabra pacto en el hebreo del Antiguo Testamento es berit y tiene la misma connotación que el diateques de la Biblia en griego. ¿Y qué es lo que significa especialmente diateques? En inglés, la versión King James traduce esta palabra griega diateques no como pact, que es una forma de decir pacto en inglés, sino que usa la palabra covenant, que también significa convenio. Y en su origen, esta palabra diateques significa eso. Entre sus varias acepciones, significa así, que es aplicable a pacto, pero de manera más precisa, convenio. Y convenio significa un acto que es autorizado porque alguien consiente en realizarlo. Es un convenio. Hay una pequeña diferencia, hermano. El pacto normalmente es entre iguales, pero en el convenio hay uno superior que cede un poquito. En el caso de Dios y nuestra salvación, Él cede toda su dignidad, toda su honra, cuando envía a su Hijo a la cruz, siendo santo, a morir como uno más de los pecadores, para que no sea yo ni usted el que fuera colgado en la cruz. Entonces la palabra convenio está bautizada en la gracia, es decir, porque uno superior se dio. Hoy día, de manera lastimosa, empresas como Enel y como Aguas Andinas, que tienen el sartén por el mango, ofrecen convenios, ¿cierto? Es decir, ellos de su buena voluntad, si no podemos pagar totalmente, acceden a darnos alguna facilidad. Pero están usando un bien que es propio, que es de todos. Hay una usurpación, por supuesto. Pero en el caso de la salvación, no hay ningún acto humano que pueda pagar su deuda para con Dios. Por lo tanto, en el convenio, uno superior no solamente da un poquito, sino que cede todo, para que usted y yo conozcamos esta gloria eterna. Dios se sacrifica al humillarse siendo Dios, se hace hombre. Y no solamente se hace hombre, se hace igual a nosotros, para que si Él fuera
aunque era santo, como si Él fuera el vil pecador que debería estar en la cruz. Pero hay algo más importante también. Cuando se profundiza esta expresión diateques, que es la raíz natural de convenio, es decir, que el de autoridad, que el que tiene el poder, que el que tiene el sartén verdaderamente por el mango cede, pero hay todavía algo mucho más profundo. En una de las versiones inglesas más antiguas, como la de Tyndale, usa la expresión a pacto last will, porque en esencia eso es lo que significa. Last will, o convenio, la última voluntad. Si nosotros hiciéramos una lectura absolutamente literal, deberíamos nosotros leer lo siguiente en estas palabras del Señor. En el versículo 28 dice: esto es mi sangre, que es la última voluntad del Padre para vuestra salvación. En la voluntad del Padre, cuando todo Dios, en el pacto de redención, en la eternidad, deciden por nuestra salvación, cuando ellos entran en esta discusión y permitan esta fantasía interpretativa, ellos dicen: bueno, alguien tendrá que ir y pagar por estos pecadores. Sin sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. ¿Cuál es la última voluntad de Dios? Que el Hijo vendría a morir en la cruz. Y en su muerte, nosotros fuimos bendecidos con vida eterna. Así que el Señor dice, por eso que cuando seamos próximamente invitados a tomar la cena, tomémosla de manera profunda. Gloria a Dios porque Él estableció en su soberanía que tiene sobre el tiempo, el lugar y el momento precisos para consumar nuestra salvación. Y porque también la última voluntad, no en el sentido terminal, sino que lo más elevado a lo cual podría llegar Dios, es a sí mismo ofrecerse por nuestra salvación. A sí mismo se ofreció por nuestra salvación. Yo me muero de la risa cuando veo Shrek, porque cuando comienza y le encargan a Shrek el ogro que vaya a salvar a la princesa, el pequeño Lord Farquaad dice: haré un torneo y el que gane como premio va a ir a ganar, a luchar con el dragón y liberar a la princesa. Y en el camino puede que el primero muera, puede que el segundo también, o el tercero, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir. Claro, porque él estaba mandando a otros al sacrificio. Pero obviamente, jocosidad aparte, Dios en la eternidad decidió, uno de nosotros, uno igual a nosotros, uno parte esencial de la Santa Trinidad. La última voluntad fue: uno de nosotros irá y salvará a estos pecadores. Gloria al Señor. Por eso que la Escritura nos dice: qué bueno que teniendo Dios la autoridad para que en su voluntad más elevada dijera, tal como Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Uno diría: qué Dios más intransigente. Pero el mismo versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la gracia, que teniendo el Señor la potestad, la última voluntad como juez, de golpear con su mazo y decir condenación, Él dijo salvación. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con una gloria maravillosa y eterna. Qué bueno que no es tan rígido el pacto como algunos lo proponen, sino que entendiendo la progresión de cómo fue llevándose paso a paso a través de la historia humana el proceso de salvación, llegó el día y llegó el momento en el cual desde la cruz del Calvario el Señor a todas las potestades, porque decían sobre su corona en la cruz, escrito en griego, en arameo y en latín: Jesús Nazareno, Rey de los
judíos. Él era el prometido de todas las edades. Y en Él son salvos todos los que por la fe creyeron en su futura venida, y también son salvos todos los que por la fe hemos creído que verdaderamente el Jesús histórico es el Jesús de Dios, es Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Alabado sea su nombre. Así que, mis queridos hermanos, cada vez que vayamos a la Santa Cena, recordemos esto, que en ese plan tan universal que llena todo el cosmos, donde Dios, sin escatimar detalle, preparó el día de su salvación. Por eso es que yo le insisto, ruegue al Señor en oración que Él le traiga a la memoria cuándo fue el día preciso en que el Señor entró a su corazón y le convenció de que necesitaba esta vida eterna. Porque ese día fue escrito en las estrellas. Desde antes que resplandeciera el sol o fuera ordenada toda la galaxia, hay un libro celestial en el cual decía que usted y que yo, por la sangre del Cordero, seríamos salvos eternamente. Nuestra esperanza descansa en la bondad del Señor. Cuando estamos en su voluntad, ya dejamos de ser nuestros y ahora vivimos en el tiempo y donde Dios nos quiere usar. Gracias a Dios porque Él ha querido, luego de su salvación, que en esta época y en este lugar usted pueda expresarse con toda libertad acerca de su gratitud, de su reconocimiento y su devoción al Señor. Este es el lugar y el tiempo que Dios ha elegido para que usted le sirva, con la misma entrega y devoción que Él, el tiempo y lugar, se entregó por su salvación. Es el único parámetro que tenemos para medir la calidad de entrega, de servicio y qué devoción tenemos con Dios. ¿Se imagina usted, hermano, en la eternidad, siendo que en todo el cosmos no hay ninguna posibilidad de precisar cuánto pesa la Tierra por la inmensidad? Y aún así, en ese punto indescriptible, Dios en su plan dijo que usted, en una época, en un día determinado, en un lugar apropiado, Él le rescataría y le salvaría como su hijo, como su hija. Yo creo que para eso, grande ha de ser el amor que el Señor ha tenido por nosotros. Amén. Grande es el amor que el Señor ha tenido por nosotros. Por medio del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 11, Pedro dice: estos misterios hasta los ángeles han mirado, pero a ellos les está velado, porque es una gracia exclusivamente para nosotros. Ese es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es bondad, es misericordia y es salvación. Disfrute vivir este tiempo y en este lugar con Dios. Todo lo que está alrededor, ¿sabe qué? Es casualidad. Este es solamente el escenario, pero en su vida Dios protagoniza nuestra salvación. Buenas